Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 28 de octubre de 2021, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos al Todopoderoso Dios por estar desde luego acá esta mañana, ya dispuestos a llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes de país. Hemos tenido en los últimos días información sobre el encarecimiento que ha tenido el precio de los productos de la canasta básica. Una canasta básica que sin duda alguna, si no existen los mecanismos de regulación del mercado y el control específico, difícilmente se pueden tener, sobre todo por los abusos que estos se generan. Hoy vamos a hablar específicamente un poco en cuanto a la proyección y a la supervisión que debe de existir con relación a este tema, así como también del tema de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de cómo esto puede ser también un punto de salvedad y cómo también está impactando otros factores externos dentro del sector agropecuario que tienen que ver dentro del sector agrícola, que tienen que ver precisamente con el tema de precios de combustibles. Así es que costos de operación, para decirlo así de manera muy clara. Así es que este día, para hablar de estos temas, nos quiero darle la más cordial bienvenida a Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Gracias por acompañarnos, don Danilo. No, muchísimas gracias, Ernesto. Un cordial saludo aquí a Luis por este espacio también y por supuesto a las amigas, los amigos televidentes en este importante programa para discutir el tema de los precios. Así es, en efecto. Luis Treminio también, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Gracias por acompañarnos, Luis. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por invitarlo. Un saludo, Danilo, y un saludo a los oyentes de Megavisión. Bueno, como siempre, queremos invitarlos a ustedes a que nos escriban @diálogo21, nuestro contacto en Twitter, y por supuesto a través de nuestra señal que está ya abierta y conectada a través de nuestras páginas en Facebook, donde usted puede participar enviándonos sus comentarios, sus preguntas con relación a los temas que vamos a tener. En la segunda parte del programa estará con nosotros el presidente de Conamip, Paul Steiner, con quien vamos a hablar acerca de ese respaldo, el apoyo y la política de atención que se le va a dar o que se le está dando a los microempresarios en nuestro país. Así es que desde ya les invito a que nos acompañen. Tenemos una buena cartelera de interés de temas de país para que usted no se pierda y participe interactuando con nosotros a través de nuestros canales de comunicación. A ver, Danilo, para ponerlos un poco en contexto, y luego Luis también, les invito a que hagamos de esto una conversación muy abierta, muy dinámica. ¿Cuál es el examen que tú le estás pasando precisamente a esta situación que en su momento está despertando muchas inquietudes, especialmente cuando se trata de ver el tema de precios y el encarecimiento y también el elevado precio que están teniendo en el caso algunos productos de la canasta básica? A ver. Bueno, yo creo que estamos en una escalada alcista de los precios. Esto evidentemente la población, los consumidores y consumidoras lo han estado expresando a través de los distintos medios de comunicación. Y yo creo que en parte lo que está influyendo en esta situación son los factores exógenos. Como todas y todos sabemos, hay una alta presión por el tema del petróleo, sus derivados del hidrocarburo, pero a la base ya nosotros empezamos a observar el incremento desde mayo de este año. Antes de mayo, nosotros veíamos que el comportamiento del mercado estaba bastante estable, pero ahora ya esto se ha disparado. Estamos hablando de que El Salvador es el que tiene la tasa de inflación más alta ahorita de toda la región centroamericana. La más baja que hay ahorita es de Costa Rica, 2.1, y El Salvador con 4.3% de inflación. Creo que esto lo que nos invita y lo que nos anima es a reflexionar y a pensar qué está pasando en el país en relación a esta alza impresionante de precios si nos comparamos con el resto de los países de la región. Y yo creo que a la base está también como factor interno el tema de la base productiva de carácter nacional. Creo que la matriz productiva nacional
desde muchos años atrás se desmontó, pero tampoco se ha vuelto a reconstruir. Entonces se ha afectado en gran medida la producción de nuestros pequeños, medianos productores, y esto es lo que está afectando fuertemente. La dependencia que tenemos en materia alimentaria de parte de la importación de alimentos anda aproximadamente por un 55-60%. El señor ministro de Agricultura en una entrevista que dio, recuerdo que mencionó hasta el 80% de dependencia. Sobre todo dependencia ¿de qué? De frutas, verduras, vegetales, no así tanto en el tema de los cereales, me refiero a frijoles, al maíz, etc. Entonces, la presión que hemos estado obteniendo con respecto al incremento de la tarifa de energía eléctrica, el gas propano, estamos hablando que ya tenemos un 21%, 23% de incremento en el gas propano desde enero a la fecha. Entonces es alto, a pesar que se le ha inyectado el recurso que anunció la señora ministra de Economía, sin embargo nos está golpeando a todas y a todos los consumidores de manera fuerte, de manera contundente. A ver, hablando de este otro factor importante que tiene que ver con la matriz productiva agrícola, creo que también ustedes están haciendo un examen y tienen bien claro en qué consiste la actual situación y por qué en su momento hemos llegado a tales extremos, ¿no? Sí, nosotros ahorita estamos haciendo el análisis y hemos logrado determinar que en el caso de los cereales no hay justificación para un incremento de precio. ¿Por qué no hay justificación? Porque sencillamente nosotros como salvadoreños consumimos lo que producimos un año anterior. Ejemplo, el año pasado tuvimos una producción en el caso de maíz de 19.800.000 quintales. Y si a eso le agregamos la importación de 50.000 toneladas de maíz, hacen un total de más de 20 millones de quintales de maíz. Y el consumo de maíz a nivel nacional es de 18 millones. O sea, tenemos un excedente de más de 2 millones de quintales en el caso de maíz. En el caso de frijol, tuvimos una producción de 2.514.000 quintales, más una importación de 20.000 toneladas, que hacen un total de 440.000 toneladas, o sea que quintales, perdón. O sea que al final tenemos una oferta de 2.995.000 quintales de frijol versus la demanda que es de 2.400.000 quintales, o sea, tenemos un excedente todavía de frijol de 500.000 quintales, un poco más de 500.000 quintales. En el caso de arroz sí somos un poco deficientes en cuanto a la producción versus demanda, porque producimos 800.000 quintales, la demanda es 900.000 quintales, pero si a esa producción de 800.000 quintales le agregamos que hubo una importación en el caso de arroz también de 20.000 toneladas, se hacen 400.000 quintales, o sea que tuvimos una producción más la importación de 1.200.000 quintales, o sea que tenemos un excedente todavía para no hay ningún pretexto o elemento que justifique, no hay que argumento para decir que esto debe decir que por razones de escasez es que se le va a dar. Exactamente. Nosotros somos de ese criterio, seguimos manteniendo ese criterio, y además que ahorita ya está por salir la nueva cosecha que es para el siguiente año, y este año podemos decir o catalogar que este año va a ser una producción récord. Ya actualmente tenemos garantizado, en el caso, por ejemplo, de maíz, un poco más de 20 millones de quintales, sin meter la tercera siembra que se hace una vez termine el invierno, pero tenemos garantizado el 95% de la producción de maíz. O sea, ya con lo que tenemos cubierta la demanda para el siguiente año. En el caso de las hortalizas sí hay una justificación,
porque los insumos han crecido, han elevado su costo un 35%, y los productores de hortalizas es un poco más rotativo la producción, por lo tanto sí hay justificación en cuanto al incremento en el caso de la hortaliza. A ver, Danilo, en ese mismo sentido. Sí, no, yo creo, coincidimos con los datos. Bueno, nosotros analizando el comportamiento del mercado en materia de cereales, lo que observamos es que, digamos que hay una relatividad en el tema de los precios, hablando de los cereales. No así en el tema de vegetales, de frutas, por este grado de dependencia y que está ligado ciertamente a la importación, al transporte, etcétera. Que tenemos directamente de países como Guatemala, que creo que tenemos. Honduras, México inclusive. Entonces, está presionando. Yo lo que creo en esto, Ernesto, es que cuando estamos nosotros hablando de que hay que revisar, no solo revisar, yo creo que ya lo tenemos revisado, lo tenemos analizado, es más bien el tema de las acciones en relación al tema del agro, de la producción agropecuaria de este país, porque, por ejemplo, si uno analiza los datos de carácter nacional, resulta que en materia de rentabilidad es mucho más rentable el tema del tomate para la ganancia de los productores, el chile dulce, el repollo, la naranja, el plátano, guineo, pero si revisamos las estadísticas nacionales agropecuarias, lo que podemos observar es que es lo que menos se produce. Lo que más producimos en el país son los granos básicos, la caña de azúcar, el café, pero no así estos otros insumos. Yo tuve una reunión con una cooperativa aproximadamente hace 2 meses en Aguachapán, y ellos me mencionaban de que se les estaba ofreciendo un crédito por parte del gobierno, lo cual es positivo, pero le decían que colocaran el 50% de ellos en fondos de contrapartida. Creo que les estaban ofreciendo un poco arriba de $300,000. Entonces la cooperativa me decía, mire, don Danilo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? ¿De dónde lo vamos a sacar como cooperativa? Entonces pongo este ejemplo porque vale la pena hacer un llamado a las autoridades a que se revise bien el tema del destino de los fondos, porque inclusive en materia del destino de los fondos, en los sectores productivos o de los rubros productivos que acabo de mencionar que se producen en este país, sobre todo va orientado a la caña de azúcar, va orientado al tema del café, pero no así para el otro tema de los pequeños productores, a pesar que la agricultura familiar es la mayor representatividad que productores tiene, de hortalizas, la que tiene en este país. Entonces, yo creo que sí hay que ponerle muchísima atención, Ernesto, por una razón. El costo de la canasta básica alimentaria en la zona urbana era de $199.24 en enero. $199.24. A febrero, a agosto es $204.75, perdón, a septiembre $205.43. Es decir, un incremento de $6.19, y la rural costaba 141.68 y a septiembre 147.12. Incremento $5.44. Cualquiera pudiera decir, no, eso no significa mucho. Quiero recordar que la canasta básica alimentaria salvadoreña está compuesta solamente de 22 productos alimenticios. Es la canasta básica alimentaria, le voy a llamar, que menos productos tiene de toda la región centroamericana. Costa Rica nos gana, tiene 52, y Nicaragua tiene un producto más que tiene 23. Nosotros tenemos 22 productos. Pero este costo que yo estoy mencionando hay que hacerlo en relación al análisis del tema del costo del gas, de la tarifa de energía eléctrica.
Tenemos en este momento, ayer tenía Ernesto, creo que a representantes de la Asociación de Importadores, Transportistas, y estaban ellos señalando de que van a incrementar. Claro, hay una preocupación por el tema y el flete incrementaría. Y hacía un llamado al Ejecutivo para ver qué medidas se pueden tomar. Yo sí creo que en esta circunstancia en la que estamos viviendo sí hay que tomar medidas de carácter contundente, porque la pobreza antes de COVID los datos eran 2.2 millones según datos del PNUD. La última encuesta de hogares y propósitos múltiples que recién ha salido a partir de los datos de la DIGESTI a través del Ministerio de Economía nos muestra ya un incremento de 2.65 millones de nuevos pobres. Vamos a ver, Luis, ¿cómo ustedes piensan de alguna manera o cómo están pasando este tipo de impacto que están teniendo estos factores exógenos o estos factores externos, el tema de los precios en la parte operativa? Nosotros no culpamos al gobierno del incremento del precio de los combustibles, porque no son ellos, porque no son ellos, obviamente. Sí creemos nosotros que el gobierno puede regular el costo o el precio de los insumos agrícolas. Ejemplo, la mayor cantidad de los insumos agrícolas ingresan al país enero, febrero y marzo. La mayor parte, el 90% de los insumos agrícolas. O sea, no hay razón para que aquí en El Salvador incrementen los productos, los insumos agrícolas un 35%. ¿Por qué? Porque ya estaban aquí. Entonces se aprovechan los importadores, que son unos cuantos, se aprovechan de que el precio internacional sube, entonces ellos suben teniendo aquí en bodega ya grande, en inventario toda una compra que se hizo con un valor de menor cantidad a la que tiene. Exactamente, entonces el gobierno perfectamente puede regular esos precios, o sea, regular como se hizo con la medicina, que se hizo una regulación en cuanto a la ganancia que debe tener el importador de medicina. Por ejemplo, en el caso de los insumos, el fertilizante ahorita el fórmula está entre 120 y 200 dólares la tonelada métrica a nivel internacional, que es más o menos un costo de 7 dólares por quintal. Aquí ¿cuánto vale? Vale 24. En el caso de fórmula, el fórmula está entre 320 y 500 dólares, poniendo el precio más alto, que es de 500 dólares, el costo de un quintal de fórmula anda por 17, 18 dólares. Aquí vale ahorita 64 dólares un saco de fórmula. O sea, y todo ese producto ingresó al país entre enero y marzo. O sea que no hay razón para que el incremento sea tan grande. Por otra parte, nosotros creemos que hay que darle un rumbo o un norte a la banca nacional. No tiene definido un norte para el sector agropecuario, o sea, no tiene como la política completamente viable para que el sector sea completamente rentable. Y la otra cuestión que nosotros hemos venido insistiendo desde el mes de mayo, solicitamos a la Asamblea Legislativa la exoneración del IVA en los insumos agrícolas, porque somos el país de Centroamérica que tiene los más altos costos productivos. ¿Y qué respuesta han tenido de esa petición? Momento porque iba justo a ver ese horizonte hasta el momento está durmiendo el sueño de los justos, no los han llamado ni siquiera para ver la viabilidad Sin técnica. embargo, hace 2 semanas se presentó un plan de rescate agropecuario. Bueno, contemplaba un énfasis de impulsar cultivos como el tema del repollo, cebolla, que son parte de las verduras, pero ese es... No sé si dentro de eso va también el apoyo directo. O sea, el plan de rescate, plan maestro del rescate al sector. Recepto, creo que es. Ajá, lo presentaron desde mayo, el 25 de mayo fue la presentación a la Asamblea Legislativa por parte del ministro de Agricultura. Nosotros lo respaldamos en la presentación del plan. Y
ahí toda la carga se la dejaron a 2 fideicomisos. Hasta el momento no han conseguido el fideicomiso. Ya terminó el ciclo agrícola prácticamente y el fideicomiso no ha estado ahorita utilizándolo. O sea, no han podido conseguir el dinero. Entonces, si seguimos nosotros cargando todas las esperanzas de la agricultura en un fideicomiso, vamos a pasarlo, o va a pasar el gobierno los 5 años o los 3 años restantes que le quedan y no va a hacer absolutamente nada. Nosotros necesitamos que comiencen a hacer acciones concretas y que se empiecen a ver reflejadas. Por ejemplo, se debería haber reflejado un incremento en el presupuesto nacional del Ministerio de Agricultura. ¿Cuánto fue el aumento que hubo en relación al año pasado? $3 millones. Con $3 millones no se va a reactivar el sector agropecuario. Entonces se necesita como que el gobierno comience a buscar cómo incrementar y buscar cómo rescatar el sistema agrícola. Quizás me adelanté un poco, pero el tema de la regulación del precio de los insumos es digamos, como la parte prioritaria de lograr sopesar un poco el costo del crecimiento de estos precios. Que no lo hay, que dejamos bien claro, porque lo que hay más es un excedente de lo que es la parte básica, arroz y frijol, maíz, y digamos que el arroz, que no somos, ¿verdad?, muy productores de... Entonces, nosotros hemos venido proponiéndole, ya este es el 4º gobierno que le hemos dicho, miren, hagamos una política nacional agropecuaria donde estemos todos los sectores representados y que esa política sea creada por los actores El problema es que casi todos los gobiernos contratan extranjeros para que vengan a hacer hacen planes maravillosos que al final se vuelven planes utópicos, no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque no están basados en la realidad. Entonces, es necesario la creación de una política nacional agropecuaria que le dé rumbo estrategia a la agricultura nacional. El año pasado nosotros decíamos, somos bastante suficientes para la producción de maíz. Sin embargo, el gobierno, en vez de comprar al productor nacional y así fomentar la agricultura nacional, hizo importaciones de Sinaloa trayendo maíz. Habiendo aquí, estaba en ese momento que estaba saliendo la cosecha nacional, estaban entrando los barcos de Sinaloa con maíz proveniente. O sea que no ha habido una política de apoyo al productor nacional, y nosotros hemos dicho y seguimos manteniendo que mientras no exista una política realmente que apoye al productor nacional, vamos a seguir en la misma. Eso es en términos generales, pero una política de control de precios sí es necesaria en momentos de crisis. A ver, cuéntame, hablando de eso específicamente. Mire, yo en el tema de control de precios, recordemos que constitucionalmente estamos en una economía del libre mercado. Y eso es un pecado hablarlo, pero... Bueno, sí, claro. Pero entiendo que los tiempos han cambiado, vivís un nuevo escenario político. Habrá que esperar la reforma constitucional, etcétera. Yo creo que pudiera ser que otras medidas pueden contribuir en materia de fortalecer tanto a los productores, pero también a los consumidores. Y es que hay que transformar, es decir, y esto está discutiéndose en el mundo, y se está discutiendo lo que se llama sistemas alimentarios. Este cuadrito que ustedes ven acá, a mi derecha, que lo estoy señalando, es todo el tema de la producción. Entonces está discutiendo en el mundo en estos momentos, y el gobierno lo ha discutido. Este círculo que ustedes ven acá... Cadena de suministros de alimentos. Todo el tema de la producción, los suministros, etcétera. Todo esto determina lo que se llama al consumo, el acceso económico, físico de los consumidores para generar en estos otros cuadritos lo que se llama el comportamiento de los consumidores, las dietas, etcétera. ¿Qué está pasando ahorita con este sistema alimentario en El Salvador? Lo que está señalando Luis, yo concuerdo
en que el agro está descuidado. O sea, pero no solo es de este gobierno, hay que reconocer que viene de los gobiernos desde que se hace el famoso ajuste estructural económico en la época del 89, se hace comienza la reconversión y el desmontaje del aparato agrícola, claro, hay que decirlo con nombre y apellido. Correcto. Consecuencia de esto es que estamos en un riesgo de inseguridad alimentaria fuerte. El índice integrado de seguridad alimentaria que le da seguimiento a organismos como FAO, lo que nos dice es que en el periodo marzo a mayo del 2022 nos vamos a encontrar con una situación de que 900.000 personas en este país van a estar en inseguridad alimentaria. ¿Qué significa inseguridad alimentaria en este contexto? Bueno, que si usted comía 3 platos de comida, ahora ya no va a comer 3 platos de comida. Ya de hecho sabemos que eso está pasando, está ocurriendo. Anteayer estaba viendo un video de una persona que subía de Tacuba, de unas señoras con sus niños, pidiendo ayuda, porque decían que no tienen para comer. Y esa es una realidad que estamos teniendo en este país. Entonces, ahí quiero relacionar el tema de qué medidas se pudieran tomar. El IVA, yo estoy de acuerdo, el IVA es algo que cuando hablamos parece, control, tal vez no control de precios per se, pero sí de algunas medidas. Medidas regulatorias, porque yo creo que el mercado sí puede ser de alguna manera regulado. Tenemos el caso de los panificadores. Nosotros nos hemos reunido con la mesa de panificadores Menapáez, El Salvador, y yo sí creo que hay que ponerle atención en algunas cuestiones al mercado. Y aquí la Defensoría del Consumidor tiene mucho papel que jugar, la Superintendencia de Competencia, pero también el Ministerio de Economía. En el caso, por ejemplo, que nos llamó poderosamente la atención, la manteca vegetal de la caja de 50 libras, en diciembre del año pasado costaba $26. Al 14 de septiembre está costando $41. ¿Ah? Las harinas fuertes, estamos hablando de un incremento del 57.69%. La harina fuerte, $15 con 50 centavos, pasó a 17.25, la suave 14.25 y ahorita está en 16.25, 14%. A ver. Entonces, pero ¿qué puede hacer en este caso? Esto es como cuando nosotros nos acercamos allá por el 2013 o 14 al Ministerio de Economía y le dijimos, miren, revisen por una parte el tema de la importación conjunta de la harina. Bueno, pero por el otro lado va a subir $2 el quintal del azúcar, que es otro insumo pertinente. Ese es otro tema que tenemos que discutirlo correcto. Entonces, bueno, si es que lo van a hacer. Hay que ver, ¿verdad? El tema es el siguiente, hay que tomar medidas como el caso de la importación conjunta en el marco del SICA, del sistema integrado, porque lo que viene es un barco para la importación de la harina. Pero aquí tenemos 3 distribuidores. Y hablando con Menapáez, nos señalaba de que creen que hay un problema de colusión. Es decir, que se ponen de acuerdo para incrementar el precio. Hay una especie de monopolio, es una especie de es el oligopolio, ¿no? Sí, se ponen de acuerdo en términos de competencia de mercado. Y ese es el precio que va a tener. Y hay que revisarlo. Voy a hablar de esto cuando regresemos, porque yo sé que vamos a seguir un poco profundizando. Gracias a nuestros buenos amigos televidentes que están dando sus aportes, sus preguntas pertinentes con relación a estos elementos que sin duda alguna son vitales a la hora de poder examinar qué es lo que estamos teniendo en el mercado cuando se habla de precios necesarios en el consumo de la canasta que tenemos todos los salvadoreños y cuáles son las medidas y cuáles son las opciones que tenemos para poder de alguna manera evitar ser impactados de esa naturaleza. A ver, nos vamos a la pausa y regresamos con más, por supuesto, desde ya gracias a Texaco con Tecrom. Vámonos ahora a conocer el estado de tráfico en nuestras calles.
Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Gracias. Vámonos entonces hasta el sector del oriente de la capital. Allá estamos en el sector que corresponde a la conexión del carril hacia el Arturo Castellanos, al Boulevard Arturo Castellanos, ex Venezuela, y por supuesto el carril segregado que conecta del Citran, que conecta de manera directa con lo que significa el sector de la entrada de la ex terminal de buses de Oriente. El tráfico está, como siempre, cargado a esta hora, 7:02, hacia el oriente de la capital, pues vemos imágenes más, digamos, circulantes. Aquí tenemos ahora el sector del Boulevard, perdón, este es Los Héroes, sí. Ahí tenemos al Boulevard Los Héroes, para que usted vea que también tenemos bastante fluidez vehicular, no hay una carga fuerte que nos permita decir que podamos tener atrasos en ello. Así es que le sugiero poder tomar esta vía alterna a esta hora de la mañana, 7:02. Recuerde, es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el informe de tráfico. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un StarMart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde usted saborear su rico café, café rico, el café perfecto a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Danilo Pérez de la Defensoría del Consumidor y también con Luis Treminio. Él es representante del sector de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios. Y en ese sentido estamos de alguna manera colocando sobre la mesa una discusión que debe de ser punto de prioridad, especialmente para evitar que se siga teniendo prácticamente un descontrol o vaya más fuera del control lo que sería el tema de precios de productos que son básicos en casa. Ahora, esto pasa, Luis, también por comprender que si en el país tuviésemos una ley de seguridad alimentaria aprobada, las cosas a lo mejor estarían siendo diferentes. Quiero hacer una aclaración. Para tratar este tema en el trabajo de preproducción, con nuestro equipo giramos la invitación para que representantes de la FAO nos acompañaron, pero lastimosamente nos dijeron que no podían porque no coincidíamos un poquito en el tema de agenda o de tiempos, pero que más adelante con muchísimo gusto. Así que hago esta aclaración porque hubiese sido bueno conocer desde la perspectiva de Naciones Unidas qué realmente, qué se puede hacer para evitar que el impacto que pueda tener un tema tan sensible en aquellos sectores que sin duda alguna lo tienen de primera mano, que son aquellos sectores que están en esa línea de pobreza como tal. El tema de una ley. Sí, nosotros, la ley o la discusión de la ley tiene años de estar en la Asamblea Legislativa. Este gobierno o esta Asamblea la engavetó. 2014. Desde el 2014 exactamente está la ley en discusión. Ya iban. Fue el gobierno anterior que la... Nosotros lo presentamos en ese año, estaba... 2014 fue... Funes y después Sánchez Serén. Durante los... Sí, los periodos del FMLN ¿engavetaron? No, ahí en esos periodos se discutió, se presentó, se discutió, avanzamos bastante en la discusión, ya habían algunos acuerdos dentro de la ley, ya estaban casi por finalizar, esta asamblea la archivó, van a comenzar los rumores que el próximo año comenzando de cero, o sea que volver a comenzar la discusión. Nosotros consideramos que si se logra discutir una buena ley, vamos a tener por lo menos el rumbo estratégico de qué hacer con la agricultura. Esa es la primera. Y seguimos nosotros diciendo la necesidad de la regulación de los insumos agrícolas.
¿Lo puede hacer la Asamblea Legislativa? Sí, lo puede hacer. Tienen mayoría, el gobierno tiene mayoría. Si los convertimos en el primer país que aprobó la ley BICOI en todo el mundo, ¿por qué no los convertimos en el país que apruebe la regulación de los insumos agrícolas? No sé si algún otro país tiene la regulación, pero ¿por qué no hacer eso? Pues ¿por qué no regular los insumos agrícolas, que va a beneficiar a todos tanto a los productores como a los consumidores, porque va a poder el productor bajar los costos de producción, por lo tanto sí se va a poder garantizar un costo menor de los productos ya agrícolas. Entonces nosotros seguimos siendo del criterio que las cosas se deben hacer, se pueden hacer. Ahora no hay excusa que digan la Asamblea no me aprueba esto, la Asamblea me aprueba lo otro, porque tienen la mayoría, y no la mayoría simple, sino la mayoría calificada. Entonces perfectamente pueden hacer leyes que beneficien tanto a los productores como a los consumidores. Bueno, y un elemento importante que esta ley, entiendo, vendría como a dejar, bueno, aparte del plan estratégico del rescate hacia dónde queremos ir con la agricultura, en primer lugar, y también la garantía de la producción que se debe de tener, pues porque aquí en el pasado han habido experiencias que, si bien o mal, pero no es porque haya sido per se ¿cómo se llama?, la institución, sino quienes la manejaron o quienes manipularon ellos. Ese, por ejemplo, el caso de, ¿por qué con el IRA, con el Instituto Regulador de Abastecimiento, no teníamos ese problema? ¿Y a quién le compraba el IRA? A los productores. Sí, y nosotros decimos que la ley también debe establecer no solo la seguridad alimentaria, sino la soberanía alimentaria. ¿Por qué debe existir la soberanía alimentaria? La misma FAO está recomendando que hay que promover la producción nacional. Entonces, si le ponemos solo seguridad alimentaria, entonces corremos el riesgo que los gobiernos en turno empiecen a importar y sigan desmantelando. Bajo el criterio de decirle, yo quiero darle seguridad alimentaria. Exactamente. No, pero la soberanía es diferente. La soberanía es ver a nuestra gente. Ver a nuestros productores. A nuestro productor. Eso para dejarlo bien en claro acá. A ver, Daniel. Yo creo que necesitamos el marco legal, institucional fortalecido, la ley SAN, que, como dije, la presentamos en el 2014. Una política SAN se necesita, hay que fortalecer al CONASAN, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de este país. Digamos que ese es el marco legal, marco de políticas públicas. Pero también, hablando de todo esto, de este tema, de lo que está sucediendo con respecto a los precios, yo sí quiero elevar la voz de parte de los consumidores en este país. Y elevar la voz en razón de la realidad de pobreza, en la realidad de lo que se nos viene para el próximo año. La inflación va a seguir subiendo, los precios van a seguir subiendo, a partir de todo lo que estamos observando en el mercado internacional con el petróleo, etcétera. Entonces yo creo que sí hay que tomar medidas contundentes. Y aquí nosotros como CDC hemos señalado que se quite la renta temporalmente a los trabajadores y trabajadoras que están ganando un salario abajo de $1,000. Es decir, necesitamos darle poder adquisitivo a la población, porque la clase media vulnerable ya cayó, gran parte de esa clase media vulnerable, en pobreza, y los que estaban en pobreza se fueron a pobreza extrema. De ahí que estamos hablando de 2.65 millones de pobres en El Salvador. No es raro por eso que en el país se está yendo la gente. Es decir, reconocer las cifras que están mostrando entidades del gobierno de Estados Unidos, donde están mostrando que este año 8.000 personas en promedio se están yendo del país mensualmente. El otro elemento que me parece importante es que hay que hacer varias revisiones, el tema de carácter educativo. Hay que revisar ese tema de los bonos, aunque sea clase media, pero hay que revisar el tema de los bonos. Y aquí el Ministerio de Educación tiene un papel importante. Es decir, lo voy a llamar en este sentido. Lo que hay que buscar es el tema de la protección social universal de la población salvadoreña. Creo que no solo hay que quedarse
en el elemento de decir los pobres, sino que hay que abarcar más en el tema de la clase media vulnerable en estas condiciones que estamos teniendo. Porque, como todas y todos sabemos, el tema de costo de vida es un tema de mucha importancia. La microeconomía es fundamental, no solo en la macroeconomía. Nosotros podemos estar hablando de desarrollo, de crecimiento del PIB, pero ya sabemos que esta economía es desigual. Pueden estar creciendo unos, pero la mayoría de la población no está percibiendo ese crecimiento, sino lo que está percibiendo es mayor pobreza, que su dinerito no le alcanza para comprar los alimentos, para pagar el recibo del agua, para pagar el recibo de la energía eléctrica, para comprar el tambo de gas, etc. Entonces, aquí es donde se necesita el tema de la protección social universal, que tenemos una ley, y yo creo que sí hay que ponerla en el tapete y que hay que implementarla, y el Ejecutivo está llamado en ese sentido a poder fortalecer la defensa de las personas consumidoras. Ok, el tiempo se me fue. A manera de reflexión, sin duda alguna, hay que buscar el mecanismo de poder llegar con estas medidas a la Asamblea Legislativa, que es, creo, de donde se puede dar el punto de partida, como lo hablábamos, para poder tener una respuesta al tema de los insumos y, por supuesto, a otros controles que es necesario establecerlos, como nos decía Danilo. Gracias, don Luis, por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, por habernos invitado. Gracias a los amigos de Megavisión. Gracias también a ti, te agradezco siempre la disponibilidad. No, muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto haber compartido el set con Luis y, por supuesto, haber hecho esta reflexión con las amigas y los amigos que nos han sintonizado esta mañana. Así es, en efecto, también a nuestros buenos amigos que están muy atentos. Siempre recuerden, este es un programa de televisión de opinión periodística que busca colocar sobre la mesa los puntos y contrapuntos que tienen los temas. Este no está diseñado para alguien en particular porque piensa así. Este es un programa que busca en su manera plantear el equilibrio que le ayude a usted a recrear y a fortalecer su pensamiento crítico, no fanatismo político. Así es que desde ya, bienvenidos a aquellos que aportan, que dan sus elementos necesarios a la hora de escribirnos, porque de ellos recogemos insumos para trasladárselos a nuestros invitados. Paul Steiner, funcionario de gobierno, nos viene desde luego hoy a comentar cómo está trabajándose la política de atención a los sectores tan importantes, a esos héroes anónimos, a los cuales yo les llamo, que son la micro, mediana y pequeña empresa. Así es que esto será en cuestión de segundos, 7:19, vamos a la pausa. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Información del tráfico a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a usted, gracias a Valvoline y Econoparts por estar desde luego dándonos esta importante información para nuestros amigos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Recuerde, el motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Ahí están, imágenes por sí solas que nos hablan precisamente de cómo está el tráfico en la rotonda del Monumento al Salvador del Mundo. Tenemos una muy buena referencia con estas imágenes, por lo cual no habría mayor inconveniente a la hora de transitar y conectar con estas cuatro principales arterias que tiene nuestra ciudad capital. Vámonos ahora hasta el sector del Pedregal para que en su momento pueda usted también apreciar cómo está el sector del Pedregal, ¿verdad? Esto es la que conecta precisamente con el sector de la avenida Chiltepán, Redondel, Naciones Unidas, etcétera. Así es que vea usted cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, nuestro acelerador no se detiene, nos entregamos con toda potencia para llegar a ese destino que nos hemos trazado y con el que todos los salvadoreños soñamos. El motor de la Selecta, recuerde, somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó.
Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme nuevamente a usted darle la más cordial bienvenida. Gracias por mantenerse pendientes de nuestra señal. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Ernesto, qué gusto estar aquí, un gran placer, un saludo a todos los que nos están viendo. Paul, cuéntanos un poquito sobre cuál es el estatus actual de este sector importante de la economía del país. Yo siempre les he dicho que los los pequeños y medianos empresarios son los héroes anónimos, porque gran parte de ese costo de la inclemencia y de los movimientos económicos negativos siempre van a dar precisamente a estos sectores formalizados. Sí. Estamos hablando de sectores formalizados. Totalmente, y lo que estamos viendo es que el año pasado, si lo ponemos en contexto, la pandemia causó una crisis de liquidez, en particular en la micro y pequeña empresa. Naturalmente, por ser micros y pequeños y trabajadores por cuenta propia, sus reservas eran bajas. Entonces fueron de los primeros que sus reservas se fueron desapareciendo y obviamente entraron en crisis mucho más rápido. Pero es interesante porque una empresa micro y pequeña en realidad no quiebra, especialmente los trabajadores por cuenta propia y las micros. No quiebra porque esa es su única manera de generar ingresos. Entonces lo que hace es se adapta, diversifica, y lo que vimos fue en muchos casos microempresas y trabajadores por cuenta propia que de repente cambiaron su rubro de la noche a la mañana y comenzaron a vender productos que sí estaban vendiéndose y que sí tenían mercado. Gente, un ejemplo típico, y fue en tu programa que hicimos la entrevista, 2 chicas dueñas de una empresa de eventos, todo cerrado. ¿Qué hicieron? Analizaron lo que tenían, qué servía, y los 2 camiones que tenían era básicamente la solución a sus problemas. Dedicaron uno a distribuir insumos de autoprotección, mascarillas, etcétera, y el otro a distribuir verduras alrededor del país. Y de repente ahora, saliendo y ahora teniendo la habilidad de montar eventos otra vez, tienen tres negocios. Y muchas empresas hicieron eso. Vimos muchos moverse al sector Internet. Desde octubre del año pasado estamos graduando entre 80 y 100 empresarios de nuestro diplomado de e-commerce. Cada 6 semanas, dura 6 semanas, y al final de las 6 semanas tienes tu sitio web ya hecho y pasarela de pago para estar cobrando el día primero de la 7ª semana. Y es que a toda crisis hay que sacarle ventaja, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es como una especie de proverbio chino. Y ahora se nos avecina la segunda ola. O sea, no estoy hablando de la segunda ola de COVID, estoy hablando de la segunda ola de crisis por las escaseces. Tú lo estabas hablando en tu programa anterior. Lo hemos tenido. Y es un tema que tú conoces muy bien. Totalmente. Como es el tema del comercio internacional. Y lo importante aquí es reconocer que El Salvador no es un productor horizontal de alto volumen. O sea, no tenemos el tamaño de país y de tierras para estar produciendo ese nivel. Somos productores verticales, o deberíamos de ser productores verticales, valor agregado. Sin embargo, algo que estamos viendo es que mucho de la materia prima, especialmente en vegetales y materiales así, que antes dependíamos de ellos viniendo de Guatemala, aún en Guatemala ya hay escaseces. Entonces, estamos viendo que eso está reduciendo también en disponibilidad aquí en el país. Entonces tenemos que reconocer que hay una fuente de producción en los productores micros y pequeños, pero el problema que ellos tienen fundamentalmente es que no invirtieron en su logística comercial, invirtieron en crear su cosecha y su producción, y muchos están produciendo producto orgánico de primera categoría, pero dependen del pick-up que viene de la tiendona, que la tiendona es principalmente, o más de la mitad de la tiendona es controlada por guatemaltecos. ¿Y qué significa? Viene el pick-up de la tiendona, les paga una miseria por el producto que tienen, se lo lleva de regreso a la tiendona y lo venden a un mucho mayor precio. La micro y pequeño productor se queda con bien poquito dinero, no le alcanza para invertir más en su negocio, se tiene que endeudar más, y eso es un ciclo vicioso. Acabamos de tener varios éxitos, por ejemplo, camaroneros de la zona sur, de costa sur por Jiquilisco,
estaban a punto de enterrar sus camarones durante pandemia porque no tenían a quién venderle. Los conectamos con distribuidores y de repente ahora, no sé en tu colonia, pero en la mía hay camaroneros, hay pickups vendiendo Sí, claro, camarón por a supuesto. $5 la libra. Sí, sí, sí. Nunca antes visto ese precio. Y los camaroneros les están pagando bien por su producto. Entonces, los encadenamientos comerciales es la oportunidad de oro que tienen ahorita los productores micros y pequeños. Las pupuseras de Olocuilta, las asociaciones de pupuseras de Olocuilta, se han conectado con las asociaciones de repolleros del Pital, ahí en Chalatenango. Se pusieron de acuerdo, han creado un centro de acopio fomentado por la alcaldía ahí en Olocuilta, y ahora los repolleros están vendiéndole a las pupuseras al precio que antes la tiendona le vendía a las pupuseras. Están ganando más dinero y al mismo tiempo tienen un contrato fijo de cuántos repollos entregar cada semana. Entonces se saltaron al coyote y esa es la oportunidad de oro que tenemos para comenzar a reemplazar producto que antes venía del exterior con producto salvadoreño que sí se está produciendo, y lo que falta es ese encadenamiento comercial. CONAMIPE está trabajando a través de las alcaldías para ayudar a crear centros de acopio alrededor del país. Pero también, fíjate, antecediendo a lo que tú estás planteando, hace unos minutos conversaba precisamente con uno de los productores, de los pequeños productores acá, representante de la Cámara. Y es que realmente que hay camino por andar en esa materia, sobre todo por las grandes, digamos, decisiones que a lo largo de la historia, que no han sido muy certeras para un sector tan importante del cual estamos haciendo referencia, que es el tema de los productores nuestros, en el caso agrícola muy en particular, que no tienen ese campo de acción y de protección jurídica para que de alguna manera esto sea una realidad. Sí, yo difiero un poco ley, con ese tema, porque ¿por qué? una de las cosas que tú tienes... ¿No crees en la soberanía, en la seguridad y la soberanía? Es que la soberanía la estableces tú en tu posición en el mercado. Y si tú te das cuenta, la mayoría de los productores se concentraron en producir, no en comercializar. Por eso se creó una capa de distribuidores que la mayoría se volvieron coyotes. Lo tienes en azúcar. Sí. El cañero le vende al ingenio. Entonces la pregunta al cañero es, ¿usted es cañero o es azucarero? Si es azucarero, persínese y sígale vendiendo al ingenio. Le va a pagar bien poquito por su caña y el bagazo no le sirve de nada a usted. Pero si usted es cañero, corte en verde, produzca azúcar morena, dulce de panela, melaza y bagazo. Y de repente usted tiene soberanía sobre su... pasa que también el ente regulador, el marco regulador, la ley aquí no lo permite. Aquí claro es que un sí. gran tema que no te permite venderle tema, a otro. Es un tema bien complicado. No te permite venderle a otro. Para los gobiernos, si nadie lo ha querido hacer. No, Llegó dos gobiernos del frente, no movieron nada. Es que Ernesto, hay que entender de la infraestructura. La ley no te obliga a venderle al ingenio. La ley te prohíbe venderle a otro. Entonces tú lo que estás haciendo es produciendo tu propio producto. Entonces eso sí es totalmente factible. Además de eso, el precio del azúcar está cayendo y el precio del azúcar morena está subiendo. Entonces, ¿cuál quieres producir? O sea, es una cuestión de énfasis, de inversión. Y eso solo se piensa como empresario, y para eso está CONAMIPE, para ayudarles a pensar como empresarios. Ok, a eso vamos. Voy a hacer una pausa cuando regresemos. ¿Cuál ha sido, digamos, para nadie es un secreto, mejor dicho, saber que en medio de toda esta situación de pandemia que hemos tenido y toda la política también de apoyo del gobierno ha sido precisamente hacia esos sectores más vulnerables? Y los sectores que tú representas han sido de ellos. Ya me comentabas de algunas acciones. Veamos un poco la capitalización de la experiencia y el apoyo financiero, que creo que es lo vital para ellos, ¿verdad? Totalmente. De hecho, recientemente, creo que esta semana se aprobó un nuevo crédito para sectores que están relacionados, micro pequeños empresarios. Para pesqueros, creo también. También hay financiamiento para pesqueros, etcétera. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Te parece? Voy a la pausa, 7:36 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Reconociendo que venimos de una situación complicada a raíz de la pandemia y de otros factores,
externos, sin duda alguna, ahora estamos hablando ya de una nueva situación económica que podría impactar en estos sectores, como es el caso del tema del petróleo, que no puede ser, digamos, un factor ajeno a entender que debe de tener un impacto. ¿Qué ha hecho CONAMIPE para poder de alguna manera darle esa, digamos, esa sostenibilidad a este tipo de negocios? Bueno, hablábamos en el primer... la primera parte sobre el tema de liquidez siendo el problema fundamental para aguantar la cuarentena y la pandemia. Pero ahora liquidez es lo más necesario para invertir, así como cuando tú entras a una curva y bajas la velocidad, para salir de la curva tienes que acelerar para salir de y agarrar el envión que necesitas para la carretera. Pero esa aceleración es una inversión. Entonces tú necesitas liquidez y fondos para poder invertir. Por eso es que es tan importante el fideicomiso que se estableció de Firempresa, porque se volvió el catalista de reactivación. Ahora lo que tienes es más préstamos entrando a disponibilidad por parte de Bandesal, y eso creo que el último fue de 35 millones de parte de la OPEC, y hay otro de 200 millones que le entró de parte del BID, del Banco Mundial. Entonces, esos fondos ya están comenzando a concentrarse ahí listos para ofrecerles. Pero eso es más para la micro ya de acumulación y la pequeña que ya están más formalizados. Categorías A y B. Y ahí es donde hay un problema de exclusión financiera para los que son categorías C y más informales. Y por eso la ley MIPE, muy visionaria cuando se preparó, estableció dos fideicomisos, dos fondos, uno el PROGRAMIPE y otro el FECAMIPE. No me gustan los nombres que les dieron, pero eso es lo de menos. FECAMIPE. FECAMIPE es para brindar capital de trabajo y PROGRAMIPE es para brindar garantías solidarias. Garantías para el que no tiene suficiente garantía para un préstamo, y capital de trabajo para aquellos que han sido rechazados por la banca. Entonces, todos los gobiernos previos dijeron, no vamos a financiar esos fondos. El presidente Bukele, el primero que dijo, no, esos fondos son necesarios porque necesitamos fomentar la inclusión financiera. Entonces, ya recibimos el primer millón de 10 que vienen este año para eso. Ya la escritura ya está hecha, el fideicomiso ya está establecido. Ahorita están haciendo los últimos ajustes al reglamento y yo creo que ya en 10 días vamos a estar ya lanzando ese primer millón a disponibilidad de proyectos detonantes y reemplazo de la usura. Entonces, ahí tenemos dos, y usted no tiene que tener categoría A y B. Se va a evaluar riesgo no en base al buró de crédito o DICOM, sino que en base a su moral de pago. Ahora, canalizado por Bandesal. No, canalizado por el hipotecario. Directamente. El hipotecario es el banco a cargo del hipotecario. fideicomiso, CONAMIPE se encarga de la gobernanza y el banco es el que ejecuta. El banco puede prestar directamente con ese fondo y también establece financieras no reguladas como intermediarias alrededor del país para poder apoyar y hay que reconocer también que Banco Hipotecario está jugando un rol muy importante en esto. Su presidenta tiene una visión tuve la oportunidad de conversar con ella la vez anterior, y tiene una visión bien clara de cómo apoyar a estos sectores que son excluidos del sistema normal, que creo que la parte vital de una economía social inmediata, pues, y ¿quién no tiene un negocio? Y el punto fundamental es que el problema que ha causado las dos economías que tenemos, la de arriba y la de abajo, y el hecho de que está desintegrada la economía del país, es esa exclusión financiera. Si menos del 29% de la gente tiene cuenta de banco, imagínate, 70% y arriba no tienen cuenta bancaria. Por eso lanzamos, si te recuerdas, aquí en este programa lo lanzamos el año pasado en agosto con Celina Deportivo, la presidenta del hipotecario, el programa de bancarización de la MIPE. Y eso ha ido viento en popa desde entonces. Entonces, ahora, a través de estos préstamos, tú tienes bancarización, tú tienes financiamiento para el que ha sido excluido de la banca, y tienes, porque cada préstamo viene acompañado de un técnico de CONAMIPE. Entonces, no solamente te damos el dinero para invertir, sino que te acompañamos para asegurar que lo inviertas bien y le saques provecho. Entonces, ese programa ya comienza en un par de semanas máximo.
tenemos 10 millones para este año. Hay 10 millones más que están ahorita en el plan de presupuesto para la Asamblea Legislativa, aprobarla para el año siguiente. No nos quejaríamos si ustedes deciden aumentarlo. Eso es algo que creo que hay que hacer el comercial. Pero lo importante aquí es que esto es el parteaguas que de repente crea la oportunidad de financiamiento para todos aquellos que el banco les dijo que no. Y ahora tienen la oportunidad de poder entrar a tasas más cómodas que lo que usted conseguiría con las cooperativas y las financieras no reguladas. Entonces eso significa que usted ahora ya no tiene excusa por invertir. Usted tiene la habilidad de comenzar a invertir y acelerar en esa curva para salir de la curva y comenzar a crecer otra vez. Eso, yo le tengo una gran apuesta a eso. El presidente Bukele está sumamente comprometido con ayudar a crecimiento de abajo para arriba. Y ahorita eso va a ser un gran catalista de crecimiento. A ver, Paul, hablando de este sector importante, ¿está cerca de los afectados del incendio? Sí. Por el incendio de San Miguelito, por ejemplo, alguien me pregunta acá, seguimos esperando que nos echen la mano desde el punto de vista de crédito, sobre todo porque somos alrededor de 500, según tengo entendido. 529 para ser exacto. Vamos a hablar de esto un poco por colocarlo. Ecosistemas productivos y encadenamiento productivo. Estos temas darán un tejido social muy interesante si lo vemos desde el punto de vista del apoyo financiero que necesita. De acuerdo. Creo que eso es interesante el comentario que nos hace Carlos Enrique Carías Espinosa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Valoramos muchísimo el aporte de ustedes con sus mensajes, porque de esa naturaleza, pues, de esa forma nos ayuda a darle vitalidad al análisis y la discusión de temas que planteamos acá. Dice un televidente, ¿no sería conveniente estar de alguna manera sometiendo a consideración el tema de préstamos, ya que dice no conviene meterse a préstamos por este nivel de inflación que se está viendo en el mundo y que está desde luego golpeando al país? Esta amenaza de desabastecimiento mundial, mejor debería haber una estabilización. Así entendería yo que habla de precios o de la economía como tal. Ese es un comentario que nos hace Armando Adur, gracias. Esos son los aportes importantes, por eso les digo a ustedes, participen, perdón. Es un mercado libre, como decía Danilo, sí, en el primer segmento de tu programa hoy. Y así es como está estructurada la economía. Entonces, eso te deja medio complicado para comenzar a meter regulaciones de precio y cosas así. Pero lo que sí te permite te da la libertad como empresario de invertir en eficientizar tu negocio, en mejorar tu margen. O sea, en los diferentes países en los que yo he trabajado, donde hay mercado libre, esa es la reacción del empresario. Viene el problema de inflación, se te sube el costo de la materia prima y tus insumos, entonces, ¿qué pasa? Tú tienes dos opciones, o se lo pasas al consumidor y eso llega a un límite, eventualmente el consumidor busca otro proveedor. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál es la estrategia? Reducir o mejorar tu eficiencia, reducir tu ineficiencia, y eso te reduce tu gasto total. Eso te mejora el margen y el margen lo usas para mantener tu nivel de ganancias. Ok, vamos a ver. Antonio Barrientos dice, yo vendo frutas y verduras ambulantes. La pregunta es, ¿qué debo de hacer para tener un préstamo y cuáles son los requisitos y a dónde debo ir? Esto hilvana un poco a la pregunta que te dejaba planteada. El caso muy específico de estos cerca de 500 comerciantes que resultaron afectados por el incendio del mercado San Miguelito. Sí, son 1.206 puestos en el mercado registrados con alcaldía. Y desde el primer día que hubo el incendio, mi equipo del Centro Regional de San Salvador estuvo presente ahí trabajando con Gobernación y con la alcaldía para ya comenzar a crear el censo de damnificados. Eso se hizo en conjunto, las tres instituciones trabajaron en equipo. Y seguimos trabajando en equipo porque ya estamos entregando dinero de apoyo para los damnificados y sus empleados. Entonces, esta es solo ayuda de emergencia que decidimos destinar parte de FECAMIPE
para subsidios o bonos de emergencia no retornables. Ellos no tienen que reponer este dinero. Los que solo perdieron su mercadería por el humo y el agua, cosas así, entonces a ellos se les da $500. A los que perdieron su puesto, pero solo tienen un puesto, perdieron el equipo y la mercadería, se les da $800. A los que perdieron lo mismo, puesto y mercadería, pero tienen varios puestos, se les da $1,000. Y a todos los empleados de ellos se les dan $100. Entonces eso ayuda a alivianar un poquito la pérdida y darles un poquito de respiración para poder comprar mercadería y poder venderla en los nuevos puestos que les están poniendo. El alcalde reaccionó inmediatamente, hablamos con Mario Durán desde el inicio, y reaccionó inmediatamente a comenzar a crear los puestos temporales afuera para darles la transición más rápida posible. Ya llevan casi 2 semanas trasladándose. Nosotros creo que al final de esta semana terminamos la entrega de esos fondos y ahora viene el siguiente paso, que es el de comenzar a reconstruir su negocio, porque mucha gente tenía décadas de estar ahí y perdieron todo. Entonces, ahí es donde viene lo que el presidente anunció el otro día, de fondos de $2,500 para esos empresarios, que ya les va a ayudar a reconstruir su mercadería, su inventario, etcétera. Al mismo tiempo, ahí está CONAMIPE ofreciendo talleres de educación financiera, talleres de emprendimiento y empresarialidad para ayudarles a reconstruir de una manera... prepara y los promueve. Exacto. Y la idea es empoderarlos con el conocimiento necesario para que lo que reconstruyan sea más fuerte de lo que perdieron. Los empodera y los promueve. Exacto. Eso está funcionando. Tenemos una súper buena relación con el sector informal y los trabajadores por cuenta propia. El otro día el presidente tuvo una reunión con todos hablando del Bitcoin y se dieron cuenta muchos que habían estado oyendo las historias esas del petate, de asustar con el petate del muerto que se oyen allá afuera, pero cuando el presidente comenzó a explicarles cómo funcionaba, de repente un gran montón diciendo, hey, de verdad, esto nos debió haber ayudado. O sea, es interesantísimo que 104 millones en el primer mes fueron transacciones en el Bitcoin, en el Chivo Wallet, pero la mayoría por empresas grandes. Los que nos han estado asustando con el petate del muerto son los que están cobrando Bitcoin ahorita. Y ahí tenés las grandes empresas, ya están, supermercados ya están, etcétera. Pero son para quienes fue diseñado el Bitcoin, los comerciantes pequeños y micros y trabajadores por cuenta propia, los que no han aprovechado. Entonces ahora están comenzando... ¿Tú crees que entonces este sector que tú representas es una ventaja para ellos tener un caso muy en particular? Es que para ellos es diseñado, es inmediata. Lo único que necesitas... por la volatilidad que tiene. Ahorita creo que ha bajado... Es que no se trata de volatilidad si lo usas como moneda. Entonces, hay un botoncito en el wallet Chivo que dice automáticamente transfiere a dólares. Y si alguien te manda Bitcoin, tú recibes dólares, no recibes Bitcoin. 61.440 está hoy. Amaneció así hoy. Y hace una semana estuvo en 66. Llegó a su máximo de toda la vida. Pero no se trata del valor del Bitcoin, y eso quiero repetir, porque el valor del Bitcoin solo te afecta si tú lo estás usando como un activo de inversión, ¿verdad? Y lo tienes que ver a largo plazo. Si tú lo ves como una moneda a corto plazo, entonces tú lo que tienes es un botoncito que lo convierte a dólares automáticamente. Tú puedes mandar dólares, tú puedes comprar con el Chivo Wallet en dólares y puedes recibir dólares. El otro día estábamos haciendo el cierre de un programa de erradicación de la pobreza financiado por la Unión Europea y habían varios stands de los emprendedores que habían sido beneficiados y uno tenía un vivero en Sonsonate. Y sin preguntarle, uno de sus primeros puntos fue: 1000 gracias por el Bitcoin. Me da la habilidad de cobrar en la Unión sin tener que ir a recoger el dinero. Y eso les da una flexibilidad de cobranza y de pagos que nunca antes tenían si no tenían cuenta de banco. Para la cuenta de banco siempre la banca te pide la magnífica. Claro, pero para el Chivo solo necesitas el DUI. Y eso es algo que ha sido una revolución para ellos. Claro.
La digitalización es uno de los primeros pasos a la inclusión y una de las soluciones a la integración de la economía es la inclusión financiera. Por cierto, el gobierno anunció la compra de 420 Bitcoin más, ¿verdad? Y lo compró al punto más bajo. Lo compró a 58. Ahora está en 61. O sea que esos 420 Bitcoin que compró ya tienen ganancia. Bueno, en conclusión, porque se nos fue el tiempo. A ver, ¿qué novedades, qué cosas nuevas de acceso o de accesibilidad que puede tener el microempresario, el sector que tú representas, para obtener beneficios de Conamec? Ahorita yo le pido a los microempresarios y los pequeños empresarios y los trabajadores por cuenta propia que comiencen a reconocer que lo que está sucediendo ahorita, de esta segunda oleada de escaseces, de precios altos, este no es momento de solo subir su precio para compararse con el mercado. No, este es momento de buscar hacer la inversión necesaria para desarrollar el lado comercial que nunca hemos desarrollado bien, para desarrollar campañas de compra salvadoreño y para reducir la ineficiencia de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque con la extra ganancia podemos superar este problema. Con el sector comercializador que creamos, vamos a poder saltarnos el coyote, que es quien nos quita el margen. Y con el tema de digitalización, podemos asegurar que ya no solo vendemos presencialmente, sino que podemos vender a nivel internacional. Paul, como siempre, es un gusto conocer, desde luego, qué se está haciendo para este sector. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir. Gracias, Ernesto. Y para usted que nos está viendo, si no es micro y pequeño y solo es consumidor, compre salvadoreño. Busque al pequeño proveedor, porque todo el dinero que usted le paga a él lo reinvierte inmediatamente en El Salvador. Consuma productos salvadoreños. Totalmente. Bueno, gracias, Sam. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.